Hello guys, welcome to this class, and remember to write down in your notebook the date. Today is May. This is the date for this week, and remember this is class 37. ¿Listo? Recuerden escribir la fecha. Sí, vamos a anotar la fecha en el cuaderno, nuestro número de clase que sería 37. ¿Listo? El tema del día de hoy es adverbios de frecuencia, adverbs of frequency. ¿Listo? El de acá. ¿Vale? Entonces, para que sepan, este sería nuestro título. Adverbios de frecuencia. ¿Listo? Este es nuestro tema del día de hoy, bueno, esta semana y la siguiente. Entonces, voy a explicarles. La idea es que vamos a empezar a combinar presente simple con otros temas. Entonces les recuerdo que en YouTube pues ahí pueden encontrar los videos de las diversas clases para que pues repasen los que sientan que necesiten. De igual manera en cibercolegios entran en inglés, recursos y ahí encuentran los enlaces de las últimas clases, ¿listo? Para que por favor lo revisen y allí pues puedan repasar si alguno tiene de pronto alguna duda con presente simple, más sin embargo pues lo hemos trabajado mucho en estas semanas. Bien muchachos, entonces, ¿qué son los adverbios de frecuencia? Nos sirve para hablar sobre las rutinas, ¿listo? Entonces voy a escribirlo acá. ¿Listo? Entonces sobre nuestras rutinas, es decir, las acciones que hacemos en la cotidianidad, ¿listo? Entonces, adverbios de frecuencia nos hablan de nuestras rutinas, es decir, acciones que hacemos en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Recuerden siempre eso porque este tema se suele confundir mucho. Entonces, ¿cómo así hablar de rutinas? Por ejemplo, cuando yo le pregunto, ¿qué hace usted todas las tardes? Usted puede responder, yo veo televisión, yo almuerzo, yo hago tareas, etc. Cuando usted responde este tipo de preguntas, obviamente pues va a utilizar presente simple porque está hablando de acciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos unas palabritas que son estas de acá, que son los adverbios de frecuencia. ¿Cómo así adverbios? Adverbios son palabras que acompañan verbos. Hay diversos tipos y estos son los de frecuencia. ¿Por qué de frecuencia? Ustedes pueden ver acá en la imagen que hay un porcentaje delante de cada palabrita. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted usa alguna de estas palabras, ¿sí? Cuando usted las utiliza, significa que el porcentaje que está acá es la cantidad de veces que usted realiza una acción. Por ejemplo, si yo digo que yo desayuno, que yo siempre desayuno, entonces voy a mirar acá. Si yo digo que siempre, por ejemplo, correspondería al 100% de las veces. ¿Listo? Ese porcentaje es como de 1 a 10, qué tan probable es que usted haga determinada acción. Entonces tenemos 100%, 90%, 80%, 70%, 50%, 30%, 15%, 5% y 0%. ¿Listo? El never sería como un 0, por así decirlo. Entonces este sería negativo, porque es algo que nunca hacemos. Vamos a ver los significados antes de ver la estructura y demás. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo acá. Voy a dejarlo en color naranja para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, always en español es siempre. ¿Listo? Acá al frente va a quedar el significado de cada una de ellas. Entonces, the always es siempre. ¿Vale? Usually es usualmente. Usualmente. Bien, entonces obviamente no me va a quedar espacio por la imagen, entonces la idea es que vayan escuchando bien. Always es siempre. Bien, entonces, always, siempre. Usually, usualmente. Voy a dejarlos acá en este orden más bien, como para que no tengamos inconvenientes. Entonces, usualmente, usually. Recuerden la pronunciación, ¿listo? Always, usually. Always, usually. Luego está generally, que sería generalmente, aunque pues no, casi no lo utilizamos. Tenemos acá. Generalmente. El de 70% es often. Often, no often. ¿Listo? Often, como si no existiera la T, sería a menudo.
o frecuentemente. ¿Listo? Puede significar las dos cosas, ya que son sinónimos, es decir, son palabras parecidas. ¿Listo? A menudo, frecuentemente. ¿Listo? Tenemos sometimes, que es algunas veces. ¿Listo? Algunas veces. Listo, también tenemos occasionally, que sería ocasionalmente, sería un 30%, pero ese pues casi no lo usamos. También tenemos seldom, que sería rara vez. Seldom. Listo, entonces seldom, acá se escribe de esa manera, pero es seldom. Listo. Entonces seldom sería un 15%. Vamos a colocarle acá los porcentajes para que no se les vaya a olvidar. Listo. Seldom. Tenemos rarely, que sería raramente. Rara vez. A ver, en este caso, ustedes pueden notar que el significado de pronto de Sheldon y Rarely son pues parecidos, ¿sí? En ese caso, guíense siempre por el porcentaje. Sheldon es un 15% y Rarely es un 5%. ¿Listo? Es decir, que cuando utilizan Rarely, quiere decir que la acción se hace menos veces. Y never, en este caso, es un 0%. ¿Listo? Never en español sería nunca. Entonces es un 0%. Vamos a dejarlo de otro color. Listo, entonces, tenemos los adverbios de frecuencia y aquí está cada uno con su significado. ¿Listo? Entonces, para que no se les olvide, aquí están los porcentajes también en las traducciones para que lo tengan en cuenta. Entonces, profesor, ¿cómo vamos a utilizar estas palabritas? Lo primero, presente simple, ¿cierto? Simple present. En este caso, entonces, va a ser un ejemplo. Todas funcionan casi de la misma manera, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo afirmativo. ¿Cuál es la estructura? Pronombre. ¿Listo? Entonces yo, tú, él, ella, etcétera. Eso ya lo hemos visto. Luego va el adverbio de frecuencia. Entonces voy a hacerlo con always. ¿Listo? Entonces, adverbio de frecuencia, I always. Luego vamos a colocar el verbo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar comer, eat y complemento. Entonces coloquemos hamburguesa. Listo, entonces. Bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo en afirmativo. I always eat hamburger. En este caso tenemos pronombre I, you, he, she, etc. Always, que es el adverbio de frecuencia que me está indicando la cantidad de veces que yo voy a hacer la acción. Luego, la acción, que sería el verbo, eat. Y luego el complemento, que es, por ejemplo, en este caso, hamburguesa. En español, yo siempre como hamburguesa. ¿Listo? Entonces, si notamos, la estructura es igual que el presente simple, solamente que vamos a agregarle esto. ¿Dónde va a cambiar el adverbio de frecuencia? Según la cantidad de veces que yo haga la acción. Si yo no como hamburguesa todos los días, a la misma hora, etc., pues obviamente empieza a variar. Por ejemplo, vamos a hacerlo con otro. Entonces, por ejemplo, you often eat hamburger. Listo, entonces vamos a hacerlo con este ejemplo acá. Listo, entonces. Si ustedes notan, estructura, pronombre, adverbio, verbo y el complemento. Entonces, you often eat hamburger. Tú a menudo, ¿sí? O frecuentemente, comes hamburguesa. Entonces, cuando yo estoy utilizando el often, me está indicando que esta acción yo le estoy realizando un 70%. ¿Listo? Bien, acá tenemos que respetar la tercera persona. Acuérdense de la regla. In third person, for example, he, she, or it, you have to use the is at the end of the verb. Cuando ustedes utilicen he, she o it,
recuerden que deben utilizar la S al final del verbo. ¿Listo? Por ejemplo, voy a hacer el último acá. Él, vamos a utilizar usually, it, la S. ¿Listo? La S, ¿por qué? Tercera persona. He usually eats hamburger. Vamos a ubicarla acá abajito. Entonces, por ejemplo, miren la estructura de esta frase. He usually eats hamburger. Porque la S, acuérdense, la tercera persona que me está indicando que es presente simple. Entonces nunca olviden eso, ¿vale? Súper importante. Donde ustedes no coloquen la tercera persona, está mal. ¿Listo? Bien. ¿Cómo sería en negativo? Bien, tenemos dos formas de hacerlo en negativo. Uno, utilizando el never, que es 0. Como es una acción que nunca se hace, por ende es negativo. Más sin embargo, también podemos hacerlo de otra manera, que es negando, utilizando el presente simple. ¿Listo? Por ejemplo, al negativo vamos a darle un color rosita. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo. I don't. ¿Listo? Acuérdense que tenemos dos auxiliares en presente simple. El don't y el doesn't. El do es n, comilla y t. El doesn't es para tercera persona y el don't para primera y plural. Entonces, I don't eat hamburger, ¿cierto? Así sería en negativo. Pero como vamos a utilizar los adverbios de frecuencia, ¿dónde los vamos a ubicar? Después del auxiliar. ¿Listo? Entonces, I don't usually eat hamburger. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a anotarlo acá, vamos a dejarlo al ladito. Si ustedes notan, entonces es la misma estructura del presente simple. Pronombre, luego tenemos el auxiliar, obviamente negativo, el don't, el adverbio de frecuencia, usually, eat, el verbo y luego el complemento. Yo usualmente no como hamburguesa, ¿listo? Obviamente recuerden que tenemos que darle el significado a nuestro español, entonces no tienen que seguirle el orden como tal, pues porque es otro idioma, ¿listo? Le damos el sentido, eso se llama darle sentido al contexto. I don't usually I don't usually eat hamburger. Entonces en este caso, si ustedes notan, es lo mismo el presente simple. ¿Cómo quedaría en tercera persona? En tercera persona funciona de la misma manera. Por ejemplo, she doesn't. Acuérdense que acá no es don't, sino doesn't. He, she o it es doesn't. She doesn't. Por ejemplo, runs. She doesn't runs at the park. Entonces, en este caso, vamos a colocar she doesn't. Y vamos a colocar sometimes. ¿Listo? Siempre después del auxiliar va el adverbio de frecuencia. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejarla acá en la parte inferior. Acuérdense, rositas serán los negativos. Entonces, she doesn't sometimes runs at park. Ella algunas veces no corre en el parque. ¿Listo? Acuérdense que la S no le cambia en ningún momento el significado ni demás. ¿Vale? Y por último, entonces vamos a tener los interrogativos. Entonces, acuérdense que los interrogativos, vamos a llevarlos de verde. Auxiliar, en este caso vamos a colocar do, I. Entonces, auxiliar, pronombre, adverbio de frecuencia, verbo, y complemento y obviamente el signo de pregunta. ¿Listo? Entonces es la misma estructura del presente simple, ¿vale? En este caso. Vamos a dejarlo acá un poquito grande para que lo puedan ver. Do I always run at park? En español le subiría corro siempre en el parque. ¿Listo?
Entonces acuérdense la estructura en este caso en las preguntas. Auxiliar, luego el pronombre, luego el adverbio de frecuencia, luego el verbo y por último el complemento y obviamente the question mark, el signo de interrogación. ¿Vale? ¿Cómo quedaría en tercera persona? Igual que lo que vimos en negativo. Does it, el adverbio de frecuencia acá podría ser usually. Does it usually eat, el complemento. Listo, supongamos que estamos hablando de una mascota, de un perrito. Listo. Entonces, dejarlo acá. Uy, vamos a cambiarle el color. Se me ha olvidado que las afirmativas quedan de color verde. Démosle a estas un color amarillo para que no se vayan a confundir. Bien, entonces, does it usually eat hamburger? ¿Eso usualmente come hamburguesas? ¿Listo? ¿O come hamburguesa? ¿Listo? Entonces, igual la estructura. El auxiliar de primeras, en este caso does, que es de la tercera persona, he, she o it. Luego va el pronombre, el adverbio de frecuencia, el verbo y obviamente hamburger. ¿Listo? El complemento. Y the question mark. ¿Listo? Esas son como las tres formas principales para este tema. ¿Listo? Hay algunos adverbios de frecuencia que ustedes los pueden colocar, digamos, en las preguntas, no antes del verbo, sino, digamos, después. Pero en ese caso, por ahora no lo manejemos de esa manera porque se pueden confundir. ¿Listo? Si es posible, pero no en todos. Entonces, si nos adelantamos, obviamente nos podemos confundir. Para que no pase eso, manejemos esta estructura. ¿Listo? ¿Cuáles sí podrían ir, digamos, después del verbo? Por ejemplo, el usually podría ser. Podría ser rarely, occasionally, often sí debe ir al principio. ¿Listo? Frequently, que es otro que no está acá, que es frecuentemente también. ¿Listo? Pero entonces, por ahora no nos adelantemos. Lo más importante es esto, ¿vale? Entonces, afirmativo, negativo y interrogativo. Interrogativo, ¿vale? Entonces, tenemos nuestras tres formas base. Tenemos el presente simple, adverbios de frecuencia. Como lo mencionamos, es un tema para hablar de las rutinas. Entonces, por ejemplo, si en un quiz oral yo le pregunto a usted, por ejemplo, tell me about the things that you do at home. Cuéntame las cosas que haces en casa. What do you do when you come to your house? Cuéntame las cosas que haces cuando llegas a casa, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí ustedes deben responder con este tema. ¿Listo? Entonces, es un tema fácil, no es tan complejo, es cuestión de mirar los porcentajes de las acciones que hagamos y de igual manera entonces, pues, utilizarlo. Antes de que finalice la explicación, en never va a ser acá. Tenemos las negativas, ¿cierto? De color rosa. El never ya cuenta como negativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es 0%. Entonces, por ejemplo, I never play soccer. Esta sería negativo, ¿por qué? Porque estoy diciendo que yo nunca hago tal acción. Yo nunca juego fútbol. Entonces ese sería negativo. No tengo necesidad de colocar el auxiliar. ¿Listo? Solamente esto va a pasar con never. ¿Listo? Solamente con never. ¿Por qué con never? Porque es el que tiene 0%. ¿Vale? Listo. Ese es lo último antes de que se me olvide. Okay, guys, the idea is that you ask me for some questions in the Hangouts chat, okay? Cualquier duda que tengan, recuerden que estoy en el chat de Hangouts. La idea es que siempre revisen los videos de principio a fin y ahí sí me pregunten, ¿listo? Porque algunos no miran el video, no miran nada y pues
De ahí me preguntan cosas que acá están explicadas. ¿Listo? Entonces sean muy cuidadosos. De igual manera recuerden copiar todo esto en su cuaderno, ¿vale? Que son los apuntes de esta semana. Yo les comparto el tablero, igual manera en Cibercolegios está para que lo revisen, ¿vale? Entonces nos vemos por allá, muchachos.